Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de agosto del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítale el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échalo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha partido, el Señor nos dejó a cada uno de aquellos que hemos creído en Él, o por lo menos decimos haber creído, nos dejó la custodia, nos dejó una misión a realizar, que comenzó Él mismo, y comenzó Él mismo en nosotros, en cada uno de nosotros. Compartió con nosotros muchos bienes. Y todos esos bienes que son incomparables, bienes que pueden sintetizarse en una sola palabra: la vida. Nos dejó la vida. Y nos encomendó ¿qué cosa? Que esa vida que no teníamos y que ahora está en nosotros, fuésemos nosotros, como depositarios de un tesoro tan incalculable, capaces, con el mismo amor que Él lo hizo para con nosotros, de compartirlo también con muchas otras personas. Sabemos, cada uno de nosotros, cada uno de aquellos, vamos a decirlo más puntualmente, que somos miembros del cuerpo de la Iglesia de Cristo, tenemos una misión a cumplir, una misión que ya la sintetizó el Señor antes de partir. No que nos haya dejado solos, no, confió en nosotros y nos dejó bien equipados, ¿no es cierto?
Y no dejó de estar con nosotros, porque sabemos, sin entrar ahora en el análisis de ese tema, que el Señor siempre nos sustenta, siempre está con nosotros, siempre está dándonos. Estamos protegidos. Y está protegida la asignación nuestra por el Señor, que siempre viene a asistirnos en el momento de la necesidad. ¿Tenemos que ir a ser discípulos? Sí. ¿Tenemos que enseñar las cosas que aprendimos del Señor, la palabra de la vida? Exactamente. Y tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, somos laicos y ordenados, consagrados, todos ellos. Sacerdotes bautismales, sacerdotes en el orden en que han sido consagrados aquellos que se han dedicado plenamente. Y laicos también, usted no deja de ser un sacerdote porque sea laico. Usted tiene la misma responsabilidad. Y la responsabilidad es cuidar los bienes que el Señor ha depositado en sus manos y sobre todo multiplicar esos bienes de la misma manera que el Señor multiplicó en todos nosotros cuando vino a nosotros el tesoro que solamente en Él estaba. No se quedó con ese tesoro, no se quedó pensando, bueno, yo tengo ya el tesoro. ¿Para qué ir a compartirlo con otros? Que cada uno haga el trabajo y bueno, y será también depositario de un bien que tiene que trabajar para ganarlo. Sería la visión humana egoísta, ¿no es cierto? Yo hice lo mío, ahora cada uno que haga lo suyo. No, el Señor hizo todo en todos. Lo hizo por todos y para todos. Y de la misma manera quiere que lo hagamos cada uno de aquellos que hemos sido los depositarios de ese tesoro que el Señor nos deja. Compartió la palabra, compartió la vida, compartió la plenitud, compartió todo. Y vio en cada uno de los suyos, en los cuales depositaba su confianza y esos bienes, conforme a la capacidad que advirtió claramente cada uno tenía para hacerlo aquello que le encomendaba en plenísima libertad. Por eso ahí dicen esta parábola con que nos ilustra el Señor. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 solo talento. No pide a nadie más de lo que cada uno de nosotros pueda hacer. El que recibió 5 talentos es porque evidentemente vio el Señor en él una capacidad para trabajar con un resultado más abundante, más generoso, una capacidad mayor, quizá en ese sentido, no porque uno sea mejor que el otro, para el Señor somos todos iguales y a todos nos amas por igual, pero evidentemente en algunos hay, y está demostrado a través de la historia, una capacidad mayor para determinado tipo de actividad, conforme a los dones, a los carismas con que el Señor nos capacita. Fíjese, el de los 5 talentos, el Señor se fue de viaje en la parábola, así como nuestro Señor en la realidad ascendió a los cielos, pero prometió volver. Y cuando el Señor vuelva, va a juzgar el trabajo de cada uno. A ver, ¿hemos sido fieles? ¿Hemos sido dignos de la confianza que el Señor ha depositado en nosotros? Veamos la parábola. Sí, claro. Volvió el Señor de estos servidores de su viaje largo después de mucho tiempo. Fíjese, no dice volvió al otro día, Hay muchos cristianos que estamos a la expectativa pensando que el Señor, como ocurrió en los primeros siglos, vendría de pronto, en poco tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo, del tiempo que el Señor sabe precisamos, para que la Iglesia realice la tarea para la cual el Señor la ha comisionado. Bueno, y entonces pidió rendición de cuentas, se adelantó el que había recibido más talentos, el de los 5 talentos, y que le dijo a su Señor, Señor, me diste 5 talentos, al día siguiente, fíjese, inmediatamente fue a negociarlos. Cumplió con aquello que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Y he ganado otros 5, aquí tienes tu dinero. Muy bien, siervo bueno, puesto que has sido fiel en lo poco. Y fíjese, es poco esto al lado de aquel galardón con el cual el Señor nos va a premiar, Bueno,
te daré autoridad sobre mucho más. Bueno, ve y participa del banquete. El segundo, el de los 2 talentos, tuvo el mismo argumento, recibió 2, le dijo, Señor, lo he negociado, que hay otros 2, he aquí tu dinero. Muy bien, siervo bueno, has sido fiel en lo poco, te daré autoridad sobre mucho más. Ve y participa del banquete. Y finalmente vino el último, el que había recibido un solo talento. Mire qué poquito se le pedía a este, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Era un hombre que en realidad estaba resentido contra su señor. Y creía saber, o por lo menos afirmaba que sabía, que sí, que su señor cosechaba donde no había sembrado, como quien dice, aprovechaba el trabajo de los otros. Y era duro, seguramente iba a ser demasiado exigente. Así que por las dudas, para no perder eso que le había dado, para que lo multiplicase, tomó el dinero, el talento y lo enterró. Ahí estaba seguro. Entonces cuando vuelve su señor le devuelve. Aquí está tu talento. Siervo malo. Siervo malo porque, fíjese, es como aquel cristiano, hermanos, que recibe la palabra, que recibe de parte del Señor los dones necesarios para poder hacer la misión que tiene que hacer a partir de esa palabra que es vida y para la vida. ¿Y qué es lo que hace? Y se queda él con el conocimiento de la misma, pero no lo comparte, no lo negocia desde el punto de vista del negocio del amor. El gran negocio sabemos, y el gran negociante es el mismo Señor. Fíjese qué socio bueno tenemos. Él pone todo el capital, Él hace todo el trabajo, y Él recoge las ganancias y las comparte con nosotros. Todo lo hace Él en nosotros. ¿Y este que fue capaz de hacer algo? No, recibió el capital, se le exigió poco, no hizo nada. Muy por el contrario, juzgó y condenó a su señor. Por lo tanto, es echado afuera. No hay participación en él y por él y para él del banquete de la vida, si no ha querido entrar al banquete. Se ha desechado todo eso. Se ha quedado con la miseria que entendió había recibido. Multiplicó la miseria entonces. Así somos nosotros, hermanos, ¿eh? Mire, usted recibe de parte del Señor los dones, ha recibido la palabra, ha recibido una asignación, ha recibido y recibe siempre la protección, la asistencia de su Señor para que pueda cumplir con la misión encomendada, y usted se queda tranquilo. Usted se queda en su casa, no sale, se ocupa de propios negocios, se olvida del negocio de la vida y de la necesidad de la vida que tienen otros, los que usted tiene al lado. Se olvida de la vida como no se olvidó de usted su Señor que vino a poner la vida por usted. Bueno, se va a quedar afuera, sí, si otra cosa no buscó. Si fue invitado al banquete de la vida y no quiso entrar, ni fue capaz de invitar a nadie. Esta es una conducta que tenemos que tener en cuenta, hermanos. El Señor nos ha enviado. Usted es un enviado. Bueno, cumpla con el envío, ame, porque en el amor va a ver que está el motor que va a impulsar su gestión y su movimiento en torno y acercándose a los otros, para que todos participen del gran capital que es la vida que su Señor puso en sus manos, para que fuera partícipe de la multiplicación de ese capital. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me sorprende y al mismo tiempo me cuestiona la palabra del Señor, porque estamos en el 2019. Han pasado 2019 años y me pregunto, ¿hemos los que nos llamamos cristianos realmente manifestado el reino de Dios en este mundo, en esta sociedad que tiene tantos conflictos, donde el consumismo es exorbitante, donde las crisis económicas afectan la vida de las personas, donde hay tanto crimen, asesinato, robo, todo lo que
no es el reino de Dios. No seremos nosotros, por nuestra holgazanería, que no pusimos a trabajar esos talentos, causantes de esto que vivimos. Lo que el otro padece, lo padezco yo. Lo que el otro hace, me cuestiona a mí. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Y si no estoy haciendo nada y tengo mucho que hacer y por hacer, bueno, sí, es un cuestionamiento muy lícito, muy legítimo que tenemos que formularnos. ¿Qué estoy haciendo? Tenemos la palabra, tenemos al Señor que nos está mirando desde el amor con que nos ama, pero espera algo de nosotros, porque nos dio todo. Claro, espera tanto como nos dio. Hay quien va a ser capaz de hacerlo. Esteban, por ejemplo, el protomártir. Para mí es un ejemplo que siempre se me ocurre. O como el de los 5 talentos. Negoció, ganó otros 5. Seamos dignos, emisarios del Señor de la vida. Olvidémonos de aquel egoísta que solamente pensó en sí mismo, no pensó en los otros, y bueno, así le fue. No apreció la vida. ¿Qué le va a dar algo a alguien que no lo merece ni lo quiere tampoco? ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor y trabajo en el amor, y tu espíritu de trabajo en el amor hacia mi prójimo, hacia aquel que tengo al lado, que merece el mismo amor con que tú, Señor, me has agasajado a mí. Que sea verdadero emisario tuyo, Señor. Te lo pido en tu nombre santo, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.